la inflación es una mentira. Sí, me la juego y la digo con toda su letra y se lo digo al que quiera escucharlo, la inflación es una mentira. Pero cuidado, no cualquier inflación. Aquí tenemos que ser bien cuidadosos y definir bien de lo que estamos hablando para poder decir con todas sus letras que la inflación es una mentira. En primer lugar, tratemos de diferenciar. Diferenciamos la inflación oficial con la inflación real. Miren bien lo que estoy hablando, oficial versus real. O sea, lo que estoy haciendo es una distinción en que lo oficial no es lo real. ¿Y por qué pasa esto? Por algo muy simple. Primero, el encargado de controlar, combatir, mantener la inflación es el Banco Central. Y los bancos centrales, cuando uno se mete a preguntarle en sus preguntas frecuentes qué es la inflación, lo que nos dicen es, la inflación es un aumento sostenido en el nivel de precios. Y con eso se lavan las manos los muy desgraciados. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la inflación es algo que pasa, que es cuando suben los precios. O sea, ¿el Banco Central tiene algún control sobre la inflación en base a esa definición? No, ninguno. El Banco Central lucha fuertemente, incansablemente, para poder protegernos a nosotros mientras dormimos de que la inflación no destruya nuestro poder adquisitivo, nuestro valor del dinero, nuestro trabajo finalmente. Por eso lucha el Banco Central. Y eso es lo que nos hace creer. Pero el problema está en que la definición que ellos tienen de inflación es que pasa algo que nadie sabe y suben los precios y por eso hay inflación. Y ellos la van a combatir. Cuando tenemos otras definiciones, que son las definiciones reales de la inflación. ¿Y cuando se genera inflación? La inflación se va a generar cuando la oferta de dinero es mayor a la demanda de dinero. Ya, me puse demasiado técnico y demasiado complicado. ¿Qué significan estas palabras en sí? Cuando hablamos de oferta y demanda de dinero, la oferta es cuánto dinero, cuántos billetes efectivamente hay dando vuelta en la economía. Y eso lo mezclamos con la cantidad de dinero que hay en las cuentas corrientes, las cuentas vistas, en cheques, en los bancos y un montón de otras cifras. Y la demanda de dinero son las personas, nosotros comunes y corrientes, que queremos dinero para poder comprar y vender cosas. Entonces, la oferta del dinero, ¿quién nos la entrega? El Banco Central. Si aquí está la estafa, que es notable. El Banco Central es el que imprime los billetes y que permite que haya el multiplicador del dinero al dejar que los bancos no tengan el 100% en encaje, no tengan toda la plata guardada en las bóvedas, sino que puedan prestar sobre lo que tienen guardado. Entonces, con ese encaje es que se genera un efecto multiplicador del dinero, que el dinero, si es que el Banco Central emite 100, se va multiplicando. Y en toda la economía termina habiendo 1000. ¿Por qué pasa esto? Súper sencillo, porque si yo tengo 100 y lo guardo en el banco guarda mis 100 y dice, yo tengo de regla de encaje que tengo que guardar un 10% de esos 100. Entonces guarda 10 y los otros 90 se los presta a otra persona. Entonces, ¿cuánta plata hay en la economía en total? Los 100 míos más los 90 que prestó el banco, o sea, 190. Por eso es que se va multiplicando el dinero. Y eso claramente el Banco Central lo regula y es el que controla todo. Y cuando hay más dinero del que las personas quieren demandar, lo que empieza a pasar es que la valoración de ese dinero empieza a caer. ¿Y por qué cae la valoración del dinero? Porque hay mucho dinero dando vuelta y no queremos tanto, no necesitamos tanto. Entonces la valoración cae. Y si cae la valoración del dinero, lo que puede ocurrir, no en todos los casos, pero lo que normalmente ocurre es que si es que la gente valora menos el dinero, si yo te quiero vender algo a ti, yo voy a exigirte que me des más billetes, porque valen menos. Y si yo te pido más billetes, los precios empiezan a subir. Entonces miren bien, el aumento el aumento sostenido en el nivel de precios es una consecuencia de que hubo una inflación en la oferta monetaria. Miren bien, es una consecuencia de la inflación, de que hay más dinero dando vuelta del que debiéramos de tener. Pero los bancos centrales que nos dicen, no, la inflación es cuando suben los precios. No, esa es la versión oficial, la versión bonita. ¿Y por qué tienen esa versión? La respuesta es súper fácil. Porque les sale más barato hacer los cálculos. Y porque no saben ni pueden hacer todos los cálculos que debieran de hacer. ¿Cuál es la lógica?
Para medir la inflación, el Banco Central dice, voy a tomar una lista de productos y servicios que yo creo que son representativos. Entonces, hace esta bolsa con poquitos productos, son alrededor de 3.000, un poco más, un poco menos, 3.000 productos, y les va mirando el precio todos los meses. Y en base a eso dice si es que los precios suben o bajan. Y obviamente detrás de esto hay un montón hay ejércitos de estadistas que certifican que esa bolsa de productos es la mejor bolsa de productos que podríamos tener en la historia de la humanidad, y esto se empiezan a escudar los distintos bancos centrales y todos se defienden entre todos porque todos ocupan la misma metodología para calcular la inflación a través del IPC. Entonces empiezan a medir cuánto sube esta bolsa de productos, que son poquitos y que no son representativos y que no representan el consumo tuyo, porque agarran un promedio que esconde cualquier tontera y dicen si es que suben estos precios hay inflación, si bajan estos precios no hay inflación. Y en base a eso toman sus decisiones. Es una locura. ¿Y por qué digo que es una locura? Súper simple. Pensemos en el caso de Chile. Chile es un país bastante largo y como es tan largo, tenemos distintos tipos de clima. Tenemos desde los climas más extremos de calor en el desierto de Atacama a los climas más extremos de lluvia, nieve, viento frío en el sur del país. Entonces, el consumo que hace una familia en el sur es totalmente distinto al consumo que hace una familia en el norte. En el norte la gente no tiene parcas. Nunca ha comprado una parca a no ser que sea para un viaje. En cambio en el sur la gente tiene parcas porque lo ocupa todo el año. Y en verano también llueve a veces. También hay días de sol, pero también llueve. Entonces necesitan tener parca. Y no una parca mala, una parca que se les va a romper al tiro. No, una parca relativamente buena. ¿Por qué? Porque la idea es que dure y que la puedan ocupar todo el tiempo. Dado eso, el consumo de las personas en el norte versus el consumo de las personas en el sur, ¿va a ser el mismo? No, no va a ser el mismo. Y la persona en el sur va a comprar leña para poder calefaccionar su casa. Y la persona en el norte no va a comprar leña. Ah, pero la leña está puesta dentro del cálculo de la inflación. Y vamos a estar calculando las cifras de la inflación en base al precio de la leña. Y eso a la persona del norte, ¿es relevante el precio de la leña? No, de ninguna forma, pero lo ocupamos igual. ¿Por qué? Ah, porque lo dice el Banco Central. Ya. Y el Banco Central, si lo dice, obviamente es correcto. Y si le vamos a preguntar al Banco Central, ¿qué nos va a decir el Banco Central? No, es que la literatura lo dice. Y es una buena práctica que todos lo ocupan. Falacia de que como todos lo ocupan, es bueno. Y no es así. No porque todos se tiren por un precipicio va a ser bueno. Es una de las falacias más asquerosas que hemos escuchado. Pero bueno, el Banco Central lo dice, es que la literatura lo recomienda y así es lo que se hace. Entonces, ¿quiénes hacen la literatura? Los mismos bancos centrales que escriben paper y que los mandan. ¿Y quiénes los leen? Otros bancos centrales que lo leen y escriben más paper y se citan entre ellos y dicen que es lo correcto. Ah, y detrás hay unos economistas que su sueño es ir al Banco Central, que también van a estar escribiendo papers para poder decir que todo lo que hace el Banco Central es perfecto y que los contraten, ojalá. Con un sueldo alto, obviamente. Entonces, aquí empezamos con las trampas de la inflación. Esto claramente poca gente lo dice y con estas letras, porque acá no me voy a callar las cosas. Si estoy en mi canal puedo decir absolutamente lo que quiera, dando los argumentos al respecto. Aquí acuérdense que yo doy argumentos absolutamente de todo. Discútanme a nivel de argumentos, porque yo las frases para el bronce, si las tiro, es porque las quiero argumentar después. Entonces tenemos la inflación oficial y la real. Con lo oficial, cuando nos dicen es que la inflación es un aumento sostenido en el nivel de precio, bla, 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 el Banco Central aparece como el superhéroe que nos viene a defender de la inflación. Pero cuando vemos la definición real de la inflación, de que es cuando la oferta de dinero es mayor a la demanda de dinero, nos damos cuenta que ¿quién es el que genera eso? Bueno, el Banco Central. Y por lo tanto, él es el culpable de que exista la inflación. Pero también aparecen otros con mucho estudio y mucho análisis y muchos números que empiezan a decir, no, cuidado acá, porque es bueno que haya inflación. Y uno dice, pero ¿por qué va a ser bueno que haya inflación? Es que para que haya un crecimiento sano de la economía necesitamos un 2 o un 3% de inflación. Tiene que ir creciendo la masa monetaria para que de esa forma puedan haber mejores transacciones. Y además empiezan a hacer una cantidad de cálculos impresionantemente grande.
Y lo más notable de esto es de dónde salió este 2 o 3%. Y este 2 o 3% sale del Banco Central de Nueva Zelanda, que fueron los primeros en poner una meta inflacionaria. Antes los bancos centrales no tenían meta. Y llegaron ellos y dijeron, vamos a poner una meta inflacionaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para que la gente esté tranquila, no se complique la vida. Ah, ya, ¿y de cuánto va a ser? Pongámosle 3%. Y listo. Y así nació el número. Y todo el resto de los bancos centrales, ¿qué es lo que hacen? Ocupan ese número como si fuera un número mágico, un número que nos va a resolver todos los problemas. Cuando no es así la vida. Lo que está haciendo que haya inflación de 3% anual es que estamos perdiendo el poder adquisitivo de nuestro dinero. ¿Y qué significa? Que si perdemos el poder adquisitivo de nuestro dinero, eso va a significar que nuestro trabajo, que por eso obtuvimos el dinero, está desapareciendo. Nos están robando nuestro trabajo con la inflación. Pero nadie se queja, nadie dice nada, nadie critica. No, da lo mismo, que importa que haya un poco más de inflación. ¿Y de quién es el culpable? De nuevo, volvemos, el Banco Central. Si el Banco Central es el culpable. Ya, hagamos comparaciones. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando que el dinero tiene inflación y que el Banco Central es el culpable, pero todo tiene inflación y todas las cosas suben. No todo. Porque pensemos, por ejemplo, en el oro. Y el oro que se utilizaba antiguamente como el patrón oro, y que la gracia era que cada billete que se emitía estaba respaldado por oro en el banco. Y muchos economistas muy serios decían que era terrible ocupar el patrón oro porque no permitía que hubiera más dinero dando vuelta en la economía y eso no permitía que los países crecieran. Cuando es ridículo, si queremos que haya más dinero dando vuelta en la economía, que aumente la velocidad en que se mueve el dinero y listo, no es más difícil que eso. O que los precios vayan cayendo con deflación y que así cada billete puede comprar más cosas. No, sí podemos hacer las cosas, pero ya, se ponen muy nerviosos cuando hablamos del oro. ¿Cuál era la gracia del oro? El oro es un metal precioso. ¿Y por qué es precioso? De nuevo, argumentemos por qué son metales preciosos, no nos quedemos con que es un metal precioso. El oro es un metal precioso por una razón muy simple. Porque el oro no se mancha, no se ensucia, no se oxida. El oro, si es que tenemos, como en las películas, de que uno ve un barco español que se hundió en el Caribe y que van los buzos y recogen los lingotes de oro y están en perfectas condiciones, sí. ¿Por qué? Porque el oro no se oxida, esa es la gracia del oro. Entonces, ¿por qué el oro ha sido reserva de valor? Primero porque hay poco oro, no es muy fácil, o sea, podemos extraer y se extraen toneladas de oro todos los años, pero no se extrae una cantidad muy grande. ¿En comparación con qué? Con el stock de oro. El oro que tenemos en la actualidad es el mismo que fue sacado hace 2000, 3000 años. ¿Por qué? Porque el stock de oro siempre se mantiene, no se pierde el oro. Si tuviéramos cobre, por ejemplo, el cobre se oxida y lo perdemos. El acero, lo mismo. La plata se ensucia y también se oxida. El oro no. Entonces, el oro, todo lo que vamos obteniendo durante la minería de oro nuevo, se agrega a esta gran bolsa de oro, que sería todo el stock de oro. Y el flujo va a ser cuánto oro nuevo está ingresando a este stock. ¿Cuánto oro nuevo entra cada año al total de oro que tenemos en la economía? Muy poquito, pero muy poquito. Y si duplicamos las máquinas y tenemos más camiones y más minería y hacemos más cosas, muy poquito. Entonces, ¿qué le pasa a la oferta de oro? La oferta de oro va creciendo, sí, pero muy poquito. ¿Y qué es lo que hemos visto a lo largo de la historia? Que el precio del oro cada vez es más alto. ¿Por qué? Aquí viene la respuesta fundamental. Bueno, no es que el precio del oro sea más alto porque sí, porque es más valioso. No. El problema no es que el precio del oro esté más alto. El problema está en que los billetitos, los papelitos que ocupamos como dinero pierden tanto su valor que cada vez necesitamos más papelitos para comprar el mismo oro de antes. Ahí está el problema. Y cuando cambiamos el switch y logramos entender eso, se abre el mundo y empezamos a decir, chuta, parece que todas estas cosas que nos decían de la inflación no son como lo parecen. No es el cuento que nos estaban contando en las preguntas frecuentes de la página del Banco Central. No,
aquí algo raro está pasando. Bueno, ¿cómo me protejo? Porque aquí claramente tenemos un problema gigantesco y es que, dado que hay inflación, dado de que está aumentando la oferta monetaria, dado que la oferta de dinero es mayor que la demanda de dinero, empezamos a ver que la valoración del dinero cae, y si cae la valoración del dinero, aumenta el nivel de precio. ¿Cómo nos protegemos de esto? La respuesta es muy simple. Nos empezamos a proteger de esto comprando activos que no estén sujetos o que no puedan recibir esta pérdida producto de la inflación. Chuta, y aquí empezamos con palabras medias raras. ¿Cómo vamos a tener este tipo de activos? Y aquí lo primero es pensar, ¿los billetes me van a proteger de la inflación? No. Si yo tengo los billetes guardados debajo del colchón, fregué, estoy perdiendo plata. Literalmente ese chanchito de greda que los niños tienen para guardar moneda no es bueno. Es el peor ejemplo que podríamos tener. ¿Por qué? Porque les estamos diciendo, mira, toma tu moneda, guárdala y después vas a tener mucho dinero. Pero no les contamos a los pobres niños, qué espanto, no les estamos contando a los pobres niños de que esa moneda, con el paso del tiempo, va a comprar cada vez menos. ¿Por culpa de quién? Del Banco Central. No, sí, me puse basadísimo acá. Por culpa del Banco Central, esa monedita compra menos. Le estamos destruyendo su inversión diciéndole que la guarden en ese chanchito de greda. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya, no podemos tener el dinero debajo del colchón. Llevémoslo al banco. Bueno, en el banco no van a hacer nada si es que yo no invierto. Y si es que invierto, dependiendo de dónde invierto, con suerte voy a poder tener en un depósito a plazo, ganarle un poco a la inflación. Ah, ya, entonces vámonos a instrumentos un poco más complejos que un depósito a plazo. Vámonos a instrumentos, acciones. Y con las acciones que empieza a pasar, puedo tratar de ganarle a la inflación, sí, por supuesto que sí, pero también tengo el riesgo de que suba o baje y que pierda todo. Entonces es problemático. Ya, entonces, ¿dónde lo puedo poner? Ah, una buena forma podría ser comprar oro, o comprar piedras preciosas, o comprar tierra. Chuta, pero la cosa complicada. ¿Y el oro me lo pueden robar? Sí. Y las piedras preciosas también, sí. Y si es que las quiero ir a vender, van a creer que son falsas y no es tan líquido como uno esperaría el oro o las piedras preciosas. Y la tierra no es tan fácil como llegar y comprar un metro cuadrado. Tengo que comprar un pedazo más o menos grande, pero no tengo tanta plata para comprar ese pedazo tan grande. Entonces empieza a ser complicado protegerse de la inversión, de la inflación. Y eso, nos guste o no nos guste, empieza a llevarnos a ver otra alternativa. Y aquí una de las alternativas que a mí más me gusta, por ejemplo, es el Bitcoin. Bitcoin, una moneda digital que funciona gracias al blockchain, que es todo un orden de todas las transacciones que han ocurrido en la historia de la humanidad de Bitcoin, o sea, no la historia de la humanidad, la historia de Bitcoin, están todas registradas en el blockchain y por lo tanto tenemos un recuento exacto de cuántos Bitcoin hay y además su oferta es limitada en 21 millones. Por lo tanto, bajo la misma lógica que hemos llevado analizando todo esto de la inflación, como la oferta de Bitcoin es limitada, lo único que puede pasar es que la demanda aumente y que más personas quieren comprar Bitcoin y si ocurre eso el precio de Bitcoin se va a las nubes, o que digan que todo esto es una mentira y que la gente no quiera comprar Bitcoin y que la demanda de Bitcoin baje y ahí el precio baja y se va a cero. Yo le creo mucho a Bitcoin, le creo bastante más de lo que debiera de creerle quizás, pero soy convencido de Bitcoin y que es un resguardo contra la inflación y contra todos los fraudes y mentiras que nos dicen en el Banco Central.